Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, que tienen la nobleza, como los bereanos, de escuchar este canal en tantas diferentes partes del mundo. Me disculpo por haber estado ausente varios días. Siempre hay no solamente las cosas de este mundo que atender, pero también están las distracciones y otras cosas, obstáculos que nos pone el enemigo de por medio para evitar que nosotros, al menos este servidor, siga en esta proclamación y enseñanza del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por suscribirse a este canal. Ojalá tuviéramos más suscriptores, pero yo sé que hay varios que están escuchando que todavía no han empujado el botoncito de suscribirse, y les ruego encarecidamente que lo hagan para ayudar en la difusión de este canal por más pantallas alrededor del mundo, y como también de darle el like a este video en particular. El último video que subí con respecto a Gálatas 4, porque estamos todavía repasando y estudiando de esta gran epístola tan necesaria hoy en día, generó bastante reacción, particularmente de parte de aquellos que todavía siguen bajo la ilusión de que es necesario guardar el séptimo día de la semana para poder agradar y demostrar su amor, como lo dicen, demostrar su amor hacia a Dios. Y las reacciones y los comentarios que han posteado en mi canal son comentarios que se han usado ya desde que comenzó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque estos son los mismos comentarios que usan otras iglesias que también son sabatistas o guardadores del sábado. De tal modo que el último video que yo posteé con respecto a esto se centraba sobre esta preocupación del apóstol Pablo, que los Gálatas, engañados por los falsos apóstoles que se hacían pasar por apóstoles de Cristo, y tal vez, como lo aclara Lutero, apóstoles de los apóstoles. Es decir, que ellos reclamaban que habían sido enseñados por los mismos apóstoles de Cristo, y por lo tanto ahora tenían una doctrina especial que enseñar. Es curioso cómo el Espíritu Santo, en su gran sabiduría, tuvo a bien preservar esta epístola a los Gálatas, porque son aquellos que una vez que habían creído en el Evangelio de Cristo, que la salvación es por la sola fe, la sola gracia, la sola misericordia, y que tiene a su centro, a su único objeto de adoración a Cristo, ellos habían regresado. ¿Cómo es posible? Regresado a la observancia de la ley para ser justificados. Y aquí quiero hacer esa aclaración. Aquí ni el pastor Camacho
ni ninguna otra persona que cree de esta manera está diciendo que se debe descartar la obediencia a los principios eternos de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, porque el Señor Jesús dijo que toda la ley se cumple en esos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. De tal modo que si alguien quiere mostrar su devoción y su dedicación y su amor al Señor, bien que lo puede hacer guardando toda la ley para el Señor. Eso no es algo que nosotros decimos que está mal. Sencillamente, cuando se guarda la ley con temor de que si no se guarda estás bajo condenación, entonces ya no lo estás haciendo por amor, sino por temor. Temes la condenación, temes la ira de Dios contra ti, temes no hacerlo. Vives bajo la sombra del temor, y esa es la razón por la cual yo le he dicho a varias personas acá, inclusive a pastores que han reclamado mi posición, de que si no lo hace por ser justificado, sino que lo hace estrictamente por amor, entonces que deje de guardar ese día y guarde cualquier otro día que quiera guardar, y a ver si lo puede hacer, a ver si la conciencia no le va a redarguir y le va a llenar, le va a infundir de temor, si por ejemplo deja de guardar el día séptimo por ahora regocijarse en el primer día de la semana con miles y millones de cristianos que en este día se regocijan por la resurrección de Cristo, que es guardar un día, y se hace directamente para el Señor. Tiene como su objeto principal la adoración a Dios por el gran don que nos dio Jesucristo en su resurrección, porque por medio de su resurrección recibimos el anuncio del mismo Cristo que hemos sido justificados. Entonces el apóstol Pablo le hace ese reclamo a los Gálatas, donde él mismo había predicado el evangelio y había sido aceptado. Debe haber sido un gran dolor para el apóstol Pablo ver cómo sus muy queridos hermanos, dirigentes en estos grupos, en estas iglesias, ahora se regresaban a lo que en aquel entonces era la iglesia adventista del séptimo día, o la iglesia bautista del séptimo día, o alguna otra institución o movimiento sabatista. Porque sí, hoy en día hay aquellos que una vez salieron de la iglesia adventista, se regocijaron en el precioso evangelio, lo han predicado, lo han amado, han dado testimonio por medio de una investigación seria y profunda de que las profecías del adventismo y sus días y su día de reposo, que todo eso pertenece al antiguo pacto, y ellos han predicado esto y han sufrido esto, y ahora vuelven y se regresan a esa doctrina. Son los Gálatas modernos. Es increíble cómo el engaño de los Gálatas es tan poderoso que hasta el día de hoy tiene ese poder de hacer volver a los que una vez
creyeron y se regocijaron en el Evangelio. Pues yo me pregunto, ¿cuál será el atractivo de la iglesia adventista que estos falsos apóstoles ahora se regresan a ser miembros de esa misma institución? ¿Será la doctrina de si ellos se han dado cuenta que esa profecía de 1844 no existe? Es una profecía que ha sido organizada, ha sido inventada por el movimiento millerita, ese movimiento de Guillermo Miller en los Estados Unidos a partir de los 1800, que hubo todo un reavivamiento de santidad alrededor de toda la parte norte de Estados Unidos, y ahí es donde nació este movimiento y fue avalado por esa falsa profetisa, presunta profetisa, Elena de White. ¿Cómo es posible que ahora se vuelven a los escritos, a la narración independiente de Elena de White? Bueno, no hay una respuesta para saber qué es lo que sucede en la mente de una persona. Pero lo que sí es cierto es, como ya hemos visto nosotros acá en este canal, que el adventismo tiene una gran institución que le ofrece a sus pastores, les ofrece estabilidad financiera, por poca que sea, por medio de los diezmos que recibe el pastor. Ese es un gran atractivo para hacerse pastor de la iglesia adventista, particularmente cuando la situación financiera aprieta, porque ellos saben que si vuelven a la predicación de la ley, también pueden volver a predicar la necesidad de diezmar para ser justificados ante Dios y darle de comer y beber, darle techo al pastor que predica estas falsedades. Así que la iglesia adventista es un gran atractivo para pastores, para personas jóvenes, especialmente en nuestros países, donde es difícil conseguir un trabajo, y un trabajo que te prometa cierta estabilidad financiera, pues es un atractivo para que jóvenes, en este caso exclusivamente varones, se dediquen a la predicación de la doctrina adventista, porque van a estar seguros que van a recibir sus centavitos mensualmente, y que va tal vez para algunas señoritas que saben que si se casan con un pastor adventista también van a tener cierta seguridad y estabilidad financiera. Entonces yo me imagino que ese es uno de los gran atractivos prácticos para que algunos que han conocido, que se han alimentado del Evangelio, viéndose en aprietos financieros, quieran volver a la doctrina del adventismo del séptimo día, donde sin duda serán recibidos como los hijos pródigos que vuelven al hogar. Y entonces ahora se les da una gran bienvenida y un gran lugar, pero siempre deben recordar que estarán sujetos a los mismos príncipes y reyes que los desligaron una vez por estar predicando el Evangelio.
Así que no importa todas las promesas que se les haga, no, que ahora la iglesia adventista es más evangélica, que ahora la iglesia adventista predica a Cristo, que vente de regreso con nosotros, que aquí hay lugar para ti, y cuántas otras promesas se les pueden hacer, estarán bajo el mismo yugo esclavizante que una vez anteriormente los vomitó, los echó fuera por estar predicando exclusivamente el Evangelio de Cristo. Así que deben saber los que regresan al adventismo que están volviendo a esa misma esclavitud de conciencia, de que no podrán predicar su conciencia, o si no les pasará lo mismo que les pasó anteriormente y peor, cuando fueron del todo excluidos de la iglesia. Bien, todo esto para decir la importancia de estas frases aquí en Gálatas, donde el apóstol dice ciertamente. Es decir, él no tenía duda de lo que va a decir. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y fíjense que aquí el apóstol llama a la ley de los 10 mandamientos débiles y pobres rudimentos. Eso es para meditar y reflexionar. Los mandamientos son fuertes y poderosos cuando nos dejamos instruir por ellos en lo pecadores que somos, en cuánta justicia es la que necesitamos. Son fuertes y poderosos. Esa es la función de la ley y de cada uno de sus mandamientos, decirle al alma, partirla, meterse hasta los tuétanos y decirnos: eres pecador, te falta justicia. Ese es el propósito de la ley. Pero cuando se guarda la ley como si la ley tuviera cuerpo y sangre y vida para darnos justicia, la ley es débil y pobre. La ley no tiene la manera de cómo infundirnos de justicia, porque nuestra única justicia es de parte de Cristo, quien es la justicia de Dios, quien es el cumplimiento de la ley para justicia para todo aquel que cree. La justicia está en el cuerpo de Cristo, y es su justicia la cual nos es acreditada, nos es contabilizada como justicia para salvación. Entonces el apóstol Pablo aquí llama a la ley débil y pobre, porque él sabía que los gálatas estaban guardando la ley. Y para que no duden de lo que él está hablando, cuando dice ciertamente, él dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pues allí el apóstol Pablo estaba viendo esa nueva esclavitud de la observancia
sabática del séptimo día de los Gálatas, de la antigüedad de su tiempo, como también de los Gálatas de hoy, que prohíben el trabajo, prohíben la alimentación, ganar con el sudor de su frente, ganar el pan de cada día para sus familias. Y son esclavizados en la conciencia a toda esta multitud de reglamentos que tiene la Iglesia Adventista para la observancia de su día sabático. Y aquí alguien me escribió en un comentario de YouTube: de ninguna manera allí el apóstol está hablando de la observancia del séptimo día sábado. Está hablando, y por supuesto ellos siempre van a decir que esto se trata de la ley ceremonial. Pero el apóstol Pablo sabía de que las leyes ceremoniales no pueden tener ese poder sobre la conciencia como lo tiene lo que es la ley de los 10 mandamientos. Y además, para el apóstol Pablo, la ley era toda una sola. Por eso él añade aquí: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Porque los Gálatas, al guardar el día séptimo de la semana, también estaban guardando todos los otros días. Gracias a Dios que los adventistas del séptimo día se han esclavizado a solamente uno de ellos, pero tienen sus otros días que guardan solemnemente. Tienen su 13º sábado, y que tienen y celebran un sábado para esto, otro sábado para aquello, y siempre es con las ofrendas. La ofrenda para esta y aquella institución. Y bueno, yo me pongo a sonreír así, porque cuando yo era pastor adventista me causaba mucha gracia, como también mucha indignación, que guardaba en silencio cuando se recogía la ofrenda para la Universidad de Loma Linda. Una de las grandes instituciones de la Iglesia Adventista, y también una de las instituciones más poderosas financieramente, que tienen dinero hasta que se les cae por las ventanas. Tienen la institución de Loma Linda, es sumamente rica y poderosa. Y se les pide a los hermanitos por allá en el Perú, en las serranías del Ecuador, en las selvas, en las zonas urbanas de Colombia, donde la gente tiene que luchar para ganarse un pan. Se les pide que estén dando dinero para la gran universidad y el hospital de Loma Linda, donde de paso, por la ley, los médicos y enfermeros técnicos que trabajan allí no pueden ser exclusivamente adventistas del séptimo día. Por eso digo yo que es una gran institución ecuménica. Allí hay de todo: agnósticos, ateos, musulmanes, de todo hay allí, siempre y cuando tú puedas reunir los calificativos para hacer cierto trabajo técnico de rayos X, técnico en sacar sangre, médico y todo. Allí el día sábado es como cualquier otro día de la semana, aunque tienen su iglesia donde se reúnen millares y millares de personas. Bueno, sí, yo diría que la iglesia de Loma Linda hay dos. Entre esas dos iglesias habrá unos 2,000 adventistas que se reúnen allí. Y digamos también que tienen una
escuela sabática para los grandes estudiosos, los grandes científicos de la universidad, en donde los temas que se discuten son temas donde se elogia el darwinismo, se elogia una mente agnóstica, una mente que rechaza la fe en Dios, mucho menos, digamos, la fe en Cristo. Pero allí se reúnen como para que cada cual tenga un lugar donde desahogar sus dudas en la palabra de Dios. Aunque hay algunos, por ejemplo, en esta escuela sabática de los científicos, al final tienen como una liturgia, así la llaman, una liturgia, donde tomando ciertos versículos de los Salmos ellos confiesan su necesidad y su fe de indagar, de preguntar, teniendo a Dios en cuenta. Pero allí no se estudia el Evangelio. Allí el que se declara creacionista es excluido y burlado, y aquel que aún tenga pruebas para hablar científicamente del diseño inteligente de la creación que señala a Dios, lo toman como un necio, como un tonto. Ellos solamente están interesados en todas las evidencias que señalen a una evolución espontánea de la vida en esta tierra. Pero sus ofrendas y su lealtad sigue siendo a la Iglesia Adventista, y la gran organización no toma acción contra ninguno de ellos porque son grandes profesores de renombre, tienen a muchos seguidores dentro de la iglesia y les permite todo eso. Y por eso digo yo que me causa cierta gracia cuando escucho que se va a reunir fondos en este o aquel sábado para apoyar a la pobrecita Universidad de Loma Linda. Bueno, el apóstol Pablo ve cómo todas estas cosas en el futuro, él es el verdadero visionario que puede ver todas estas cosas, y le dice a los creyentes: ¿cómo va a ser que ustedes se van a poner a apoyar ese tipo de instituciones, ese tipo de pensamiento? Y luego, con cierto dolor en su corazón, yo diría que con mucho dolor en su corazón, él dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tengo temor por ustedes. Y ese es el mismo temor que yo tengo. Yo tengo temor por aquellos que se están regresando, particularmente los que fueron pastores y luego fueron maestros y predicadores del Evangelio. Tengo temor por ellos, que ahora le creen todo el cuento al adventismo de que sí hay un lugar para ellos para predicar el Evangelio dentro de la iglesia. Porque nadie está seguro en la iglesia adventista de nada, a menos que se persine ante todos las creencias fundamentales de la iglesia adventista y no se aparte de ellas. O al menos con su dinero le dé apoyo a todas esas creencias. Porque siempre y cuando esté de alguna manera apoyando financieramente la iglesia, en la iglesia adventista, se puede hacer prácticamente lo que a usted le venga en gana. A mí me duele, como el apóstol Pablo,
decir todas estas cosas, pues yo conocí a la iglesia adventista desde adentro para afuera. Yo fui no solamente pastor, evangelista, sino administrador, líder. Y yo vi toda esa corrupción desde adentro para afuera. Como los que están allí, hasta de líderes y presidentes de asociaciones, no son adventistas del séptimo día en su corazón, son de labios para afuera. ¿Por qué? Porque tienen muchas dudas con respecto a la doctrina, pero les gusta las alabanzas y los elogios que reciben de la gente como líderes y administradores, y especialmente todos los beneficios que les llega a los líderes para ser apoyados y recibir su salario financieramente. Pues les pagan bonificaciones por todos sus viajes a Washington, a las juntas y cosas, y pueden viajar en avión y les pagan por las millas gratuitas que reciben en las aerolíneas, les pagan por eso. Así que cuanto más viajes se puedan inventar en avión dando vueltas alrededor del mundo, mejor les va financieramente para ellos. Y se reúnen ofrendas para apoyarlos. Y hay muchos que se regresan a este tipo de esclavitud, que yo los pudiera citar aquí por nombre, que en este momento se están regresando a esta esclavitud de los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes, por no decir me temo de usted, y cada uno sabe de quién estoy hablando. Me temo de usted que haya trabajado en vano con usted. Me temo de la esclavitud a la que vuelven. La memoria es cosa muy frágil y muy escasa y muy corta, de tal modo que seguramente se han olvidado de todo lo que les hicieron sufrir cuando por predicar solo a Cristo los expulsaron de la iglesia adventista como si fueran perros. Y ahora quieren volver a eso. Que el Señor los guarde y los proteja y les ponga mucha sabiduría en su corazón. Pero si eso es necesario en la gran sabiduría de Dios para que ustedes puedan nuevamente tocar fondo como lo hizo el hijo pródigo allí con todos esos puercos revolcándose en el fango de la falsa doctrina, si eso es necesario para que ustedes vuelvan al Señor. Recuerden que el Señor siempre estará con sus brazos abiertos para nuevamente revestirlos con su manto de justicia y decirles, como siempre nos dice a nosotros: hijo mío o hija mía, tus pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre.